Los huesos que emergieron de las dunas de Coahuila guardan un secreto que ha hecho temblar a la comunidad arqueológica mundial. Un cazador del desierto cuya historia desafía todo lo que creíamos saber sobre la supervivencia humana en las tierras más inhóspitas de México. Era una mañana de febrero del 2024, cuando un grupo de turistas caminaba entre las dunas doradas del desierto coahuilense. El viento había estado soplando durante días, removiendo la arena con una fuerza inusual, como si la naturaleza misma quisiera revelar algo que había permanecido oculto durante siglos. Fue entonces cuando uno de los visitantes notó algo extraño sobresaliendo entre los granos dorados, fragmentos de hueso que brillaban bajo el sol del mediodía. Lo que comenzó como un hallazgo casual se convertiría en uno de los descubrimientos arqueológicos más fascinantes del año. Según arqueólogos del INAH y de la UNAM, las excavaciones más recientes apuntan a que estos restos pertenecen a un individuo que vivió entre 700 y 1000 años antes del presente, en un tiempo donde el paisaje desértico que conocemos hoy era completamente diferente. El esqueleto, que los investigadores han denominado informalmente como el Hombre de Bilbao, por su proximidad a esta localidad, yacía en lo que alguna vez fueron las orillas de la antigua laguna de Viesca. Pero aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente extraordinaria. Este no era simplemente un enterramiento aislado, sino la puerta de entrada a un mundo perdido que había permanecido sepultado bajo toneladas de arena. Diversos trabajos académicos y reportes de campo coinciden en que el sitio donde apareció el esqueleto revela la existencia de un campamento estacional de aproximadamente 10 metros de diámetro. Un espacio que, aunque parezca pequeño, está repleto de evidencias que narran una historia de supervivencia, ingenio y adaptación que desafía nuestra comprensión sobre la vida en el desierto. Las culturas del desierto, como las conocemos académicamente, eran grupos nómadas que desarrollaron técnicas de supervivencia tan sofisticadas que lograron prosperar en uno de los ambientes más hostiles del planeta. Pero el Hombre de Bilbao nos está revelando secretos que van mucho más allá de lo que habíamos imaginado. Investigaciones de campo realizadas por equipos de la región han documentado una cantidad asombrosa de materiales arqueológicos en el campamento. Herramientas de piedra, fragmentos de utensilios, restos de fogatas ancestrales y evidencias de una producción de artefactos líticos que sugiere que este lugar no era simplemente un refugio temporal, sino un verdadero centro de actividad. Los análisis preliminares indican que el Hombre de Bilbao no estaba solo. Algunos investigadores sostienen que este sitio fue utilizado repetidamente por pequeños grupos familiares que seguían rutas migratorias estacionales, aprovechando los recursos que ofrecía la laguna de Viesca en épocas específicas del año. Pero aquí viene lo más intrigante. Estudios publicados en revistas de divulgación arqueológica, como Arqueología Mexicana, sugieren que estos cazadores-recolectores habían desarrollado un conocimiento del territorio tan profundo que podían predecir con exactitud dónde y cuándo encontrar agua, alimento y los materiales necesarios para fabricar sus herramientas. El esqueleto del Hombre de Bilbao muestra señales de una vida extraordinariamente dura, pero también extraordinariamente exitosa. Los huesos revelan marcas musculares que indican una fuerza física impresionante, desarrollada a través de décadas de caminar por terrenos difíciles, cargar pesados fardos y trabajar la piedra para crear herramientas de supervivencia. Algunos investigadores, basándose en dataciones por carbono y análisis de los materiales encontrados, proponen que este individuo pudo haber sido una figura importante dentro de su grupo. La calidad y cantidad de herramientas encontradas cerca de sus restos sugieren que tenía conocimientos especializados en la fabricación de artefactos líticos. Lo que más fascina a los arqueólogos es cómo estos grupos lograban sobrevivir en un ambiente donde las temperaturas podían superar los 40 grados durante el día y descender drásticamente durante la noche. Hay registros estratigráficos que apuntan a que habían desarrollado técnicas de construcción de refugios temporales, utilizando únicamente los materiales que encontraban en el desierto. El campamento del Hombre de Bilbao nos muestra evidencias de fogatas cuidadosamente construidas,
diseñadas no solo para cocinar, sino para maximizar el calor durante las frías noches del desierto. Los restos de carbón vegetal encontrados indican que conocían exactamente qué plantas usar como combustible y cómo mantener el fuego encendido durante horas con el mínimo material. Pero tal vez, lo más impresionante es la evidencia de su conocimiento sobre el agua. Trabajos de campo modernos han revelado que el campamento estaba estratégicamente ubicado no solo cerca de la laguna, sino también cerca de fuentes subterráneas de agua que seguían fluyendo incluso cuando la laguna se secaba durante las épocas más áridas. Los arqueólogos han encontrado restos de contenedores improvisados, probablemente hechos de materiales orgánicos que no se conservaron, pero que dejaron huellas en la arena que indican un sistema sofisticado de recolección y almacenamiento de agua. Una teoría sugiere que estos cazadores-recolectores habían desarrollado técnicas para purificar y conservar el agua que les permitían mantenerse hidratados durante largos periodos. Las herramientas encontradas en el sitio cuentan su propia historia fascinante. Puntas de lanza, finamente trabajadas, raspadores para procesar pieles, cuchillos de obsidiana que aún conservan un filo sorprendente después de casi 1000 años. Cada pieza revela horas de trabajo meticuloso y un conocimiento profundo de las propiedades de diferentes tipos de piedra. Existen teorías alternativas, defendidas por arqueólogos independientes, que interpretan estos restos como evidencia de una red comercial mucho más extensa de lo que habíamos imaginado. Algunos de los materiales encontrados no son nativos de la región, lo que sugiere que el hombre de Bilbao y su grupo mantenían contacto con otras comunidades a través de vastas distancias del desierto. La ubicación del campamento, según estudios recientes, no fue elegida al azar. Estaba situado en un punto estratégico que ofrecía protección natural contra los vientos dominantes, acceso fácil al agua y una vista panorámica que permitía detectar tanto oportunidades de caza como posibles peligros desde kilómetros de distancia. Los análisis de los huesos del hombre de Bilbao han revelado información sorprendente sobre su dieta. A pesar de vivir en el desierto, había logrado mantener una alimentación sorprendentemente variada. Evidencias isotópicas sugieren el consumo regular de proteínas animales, pero también de una amplia variedad de plantas del desierto que proporcionaban nutrientes esenciales. Hay quienes creen que estos cazadores-recolectores habían desarrollado técnicas de caza tan especializadas que podían abatir presas mucho más grandes que ellos, utilizando únicamente herramientas de piedra y estrategias grupales. Los restos de fauna encontrados en el campamento incluyen especies que hoy consideraríamos extremadamente difíciles de cazar sin tecnología moderna. Si quieren obtener más información acerca de los secretos arqueológicos de las civilizaciones antiguas, tenemos un ebook revelador de sabiduría ancestral condensada en un manual espiritual único. Pueden encontrar el enlace en la descripción. Pero lo que realmente distingue al hombre de Bilbao es la evidencia de su longevidad. Los análisis óseos indican que vivió hasta una edad muy avanzada para los estándares de su tiempo, posiblemente más de 50 años. En una época donde la expectativa de vida era mucho menor, especialmente en condiciones tan extremas, esto sugiere no solo resistencia física, sino también un conocimiento profundo de la medicina natural del desierto. El sitio ha proporcionado evidencias de plantas medicinales que aún hoy son utilizadas por las comunidades indígenas de la región. Aunque los registros oficiales no lo confirman, algunos investigadores especulan que el hombre de Bilbao pudo haber sido una especie de curandero o poseedor de conocimientos especializados sobre las propiedades curativas de la flora desértica. Lo que hace que este descubrimiento sea aún más extraordinario es que está reescribiendo nuestra comprensión sobre la ocupación humana del norte de México. Hasta ahora, se creía que estas regiones eran habitadas únicamente de forma muy esporádica, pero el campamento del hombre de Bilbao sugiere una ocupación mucho más sistemática y organizada. Las excavaciones continúan revelando secretos. Cada nueva capa de arena removida aporta más evidencias de una vida comunitaria compleja. Restos de estructuras temporales, áreas especializadas para diferentes actividades,
espacios que parecen haber sido utilizados para ceremonias o reuniones grupales. Los recientes hallazgos han empezado a desvelar algo aún más perturbador sobre la vida del hombre de Bilbao. Los análisis de ADN mitocondrial, realizados en colaboración con laboratorios especializados de la UNAM, han arrojado resultados que han dejado perplejos a los genetistas. Las muestras indican una diversidad genética inusual que sugiere vínculos con poblaciones muy distantes geográficamente. Esta evidencia genética apoya una hipótesis revolucionaria. El desierto de Coahuila no era el territorio aislado que habíamos imaginado, sino una especie de encrucijada donde confluían diferentes grupos humanos procedentes de regiones tan lejanas como el actual Arizona, Sonora e incluso zonas del sur de Estados Unidos. El hombre de Bilbao podría haber sido descendiente de múltiples linajes que se encontraron y mezclaron en estos paisajes aparentemente desolados. Los trabajos de campo modernos han revelado que el sistema de navegación que utilizaban estos grupos era extraordinariamente sofisticado. Han aparecido marcadores de piedra dispuestos en patrones específicos que forman lo que algunos arqueólogos interpretan como mapas tridimensionales del territorio. Estas estructuras, casi imperceptibles para el ojo no entrenado, habrían funcionado como puntos de referencia para orientarse durante las largas travesías nocturnas por el desierto. La razón por la que viajaban de noche es fascinante. Diversos trabajos académicos coinciden en que habían desarrollado un conocimiento astronómico que les permitía utilizar las estrellas no solo para orientarse, sino también para calcular las estaciones y predecir los cambios climáticos. El campamento del hombre de Bilbao está orientado de tal manera que ciertas constelaciones eran perfectamente visibles desde posiciones específicas dentro del asentamiento. Estudios recientes de arqueoastronomía han identificado alineaciones entre los restos de estructuras y eventos celestiales importantes, como solsticios y equinoccios. Esto sugiere que estos cazadores-recolectores tenían un calendario lunar y estelar que les permitía planificar sus movimientos con una precisión que rivalizaría con sistemas de navegación modernos. Pero hay algo más inquietante en los huesos del hombre de Bilbao. Los análisis forenses han detectado evidencias de lesiones curadas que indican enfrentamientos violentos. Marcas en las costillas y fracturas en los antebrazos que sanaron de manera imperfecta sugieren que no todos los encuentros entre grupos nómadas eran pacíficos. Existía competencia por los recursos, especialmente durante los períodos de sequía extrema. Sin embargo, lo más sorprendente es que estas mismas lesiones muestran signos de haber sido tratadas con técnicas médicas avanzadas. Hay evidencias de que utilizaban férulas rudimentarias hechas con ramas y fibras vegetales y que aplicaban tratamientos que aceleraban la curación ósea. Algunos investigadores sostienen que conocían propiedades antiinflamatorias de plantas que la medicina moderna ha tardado siglos en redescubrir. El análisis de isótopos en los dientes del hombre de Bilbao ha revelado información extraordinaria sobre sus primeros años de vida. Durante su infancia y adolescencia, se alimentó de recursos marinos. Esto significa que nació cerca de la costa, posiblemente en lo que hoy es el Golfo de México. Y migró hacia el interior siguiendo rutas comerciales o matrimoniales que conectaban el océano con el corazón del desierto. Esta evidencia está reescribiendo por completo nuestra comprensión sobre la movilidad de estos grupos. No eran simplemente nómadas locales, sino parte de una red de intercambio que abarcaba miles de kilómetros. Conchas marinas encontradas en el campamento, algunas procedentes del Pacífico y otras del Atlántico, confirman que existían rutas comerciales transcontinentales mucho más antiguas de lo que se creía. Los arqueólogos han descubierto algo que podría ser aún más revolucionario: evidencias de domesticación temprana de especies vegetales del desierto. Semillas encontradas en antiguos depósitos de almacenamiento muestran características que sugieren selección artificial. Estos cazadores-recolectores no solo recolectaban plantas silvestres, sino que habían comenzado a modificarlas para hacerlas más productivas y nutritivas. Una teoría alternativa, defendida por especialistas en etnobotánica, propone que el hombre de Bilbao y su grupo habían desarrollado jardines móviles,
Cultivaban variedades específicas de plantas en pequeñas parcelas que abandonaban temporalmente pero a las que regresaban en ciclos predecibles, creando un sistema de agricultura nómada que nadie había documentado antes en esta región. Los restos de fauna encontrados en capas más profundas del yacimiento cuentan una historia climática fascinante. Huesos de especies que hoy asociamos con ambientes más húmedos indican que el desierto de Coahuila experimentó cambios dramáticos durante la vida del hombre de Bilbao. Vivió durante una transición climática que transformó paisajes relativamente verdes en el entorno árido que conocemos hoy. Esta información cobra especial relevancia cuando consideramos que estos grupos no solo sobrevivieron al cambio climático, sino que se adaptaron exitosamente a él. Desarrollaron nuevas estrategias de supervivencia en tiempo real, modificando sus patrones de movilidad, sus técnicas de caza y sus métodos de conservación de alimentos mientras el mundo cambiaba a su alrededor. Hay registros estratigráficos que apuntan a que durante las últimas décadas de vida del hombre de Bilbao, el campamento se utilizó de manera más intensiva. Esto podría indicar que los cambios ambientales obligaron a diferentes grupos a concentrarse en los pocos lugares que aún ofrecían recursos fiables, convirtiendo el sitio en una especie de refugio suprarregional. Los análisis de microfósiles en el sedimento han revelado la presencia de polen de plantas que no crecen naturalmente en la región. Algunas de estas especies son conocidas por sus propiedades psicoactivas y medicinales, aunque los registros oficiales no lo confirman. Existe la posibilidad de que el hombre de Bilbao fuera un especialista ritual, alguien que conocía los secretos de plantas sagradas utilizadas en ceremonias de curación o comunicación espiritual. Esta hipótesis se ve reforzada por el descubrimiento de objetos que parecen haber tenido significado ceremonial. Piedras con formas naturales inusuales, cristales de cuarzo que no son nativos de la zona, y patrones decorativos en algunas herramientas que van más allá de la funcionalidad práctica. Todo esto sugiere una vida espiritual rica y compleja que complementaba sus extraordinarias habilidades de supervivencia física. Los investigadores han identificado evidencias de que estos grupos tenían conocimientos de metalurgia primitiva. Pequeños fragmentos de cobre trabajado, aunque escasos, indican que sabían localizar y procesar minerales básicos. Esto situaría sus capacidades tecnológicas varios siglos por delante de lo que se creía posible para las culturas del desierto norteño. Pero quizás el descubrimiento más impactante está relacionado con sus conocimientos sobre conservación de alimentos. Han aparecido restos de estructuras subterráneas que funcionaban como cámaras de secado y almacenamiento, diseñadas para preservar carne y vegetales durante meses. Estas instalaciones utilizaban principios de ventilación natural y control de humedad que demuestran una comprensión sofisticada de la física básica. El legado del hombre de Bilbao trasciende su propia existencia. Los últimos análisis sugieren que este yacimiento fue utilizado durante generaciones después de su muerte, convirtiéndose en un lugar de memoria donde sus descendientes regresaban periódicamente, posiblemente para honrar su legado y transmitir los conocimientos que él había acumulado. Los huesos que emergieron de las dunas coahuilenses están revelando que nuestros antepasados del desierto no eran simplemente supervivientes desesperados luchando contra un entorno hostil. Eran innovadores, científicos naturales, artistas y guardianes de conocimientos que rivaliza con muchos logros de civilizaciones posteriores consideradas más avanzadas. El hombre de Bilbao nos demuestra que la verdadera medida de una civilización no está en sus monumentos de piedra o sus ciudades grandiosas, sino en su capacidad de adaptarse, innovar y prosperar respetando los límites y posibilidades de su entorno natural. Su historia, sepultada durante casi 1000 años bajo las arenas del desierto, continúa emergiendo para recordarnos que la sabiduría ancestral tiene mucho que enseñarnos sobre la supervivencia en un mundo cambiante. Las excavaciones más recientes han revelado algo que nadie esperaba encontrar bajo las arenas coahuilenses. Los análisis microscópicos de las herramientas del hombre de Bilbao muestran residuos orgánicos que han permanecido preservados durante casi 1000 años.
Estos vestigios, microscópicos, están contando una historia completamente nueva sobre las técnicas de supervivencia que desarrollaron estos antiguos habitantes del desierto. Según especialistas en arqueobotánica de la UNAM, las huellas de uso en los raspadores revelan que procesaban fibras vegetales con una precisión sorprendente. No se limitaban a recoger plantas silvestres, sino que habían aprendido a separar cada parte útil de la vegetación desértica. Las fibras más resistentes las convertían en cuerdas y redes, las más suaves en material textil básico, y los residuos los utilizaban como yesca para encender fuego incluso en condiciones de humedad extrema. Hay algo particularmente fascinante en la forma como trataban las pieles animales. Los análisis químicos de los raspadores indican que utilizaban una mezcla de taninos naturales extraídos de cortezas específicas del desierto, combinados con sales minerales que obtenían de depósitos naturales cercanos a la antigua laguna de Viesca. Esta combinación creaba un curtido tan eficaz que algunas de las pieles procesadas se habrían conservado en perfecto estado durante años. Trabajos de campo recientes han documentado algo aún más extraordinario en las inmediaciones del campamento principal. A unos 200 metros del lugar donde apareció el hombre de Bilbao, los arqueólogos han descubierto lo que interpretan como talleres especializados. Pequeñas áreas circulares donde se acumulaban desechos específicos de diferentes actividades. Un lugar para trabajar la obsidiana, otro para procesar pieles, un tercero para preparar alimentos. Esta organización espacial revela un nivel de planificación que va mucho más allá de la supervivencia básica. Algunos investigadores sostienen que estos antiguos habitantes del desierto habían desarrollado lo que podríamos considerar los primeros protocolos industriales de la región. Cada actividad tenía su espacio designado, sus herramientas específicas y sus métodos estandarizados que se transmitían de generación en generación. Los estudios geológicos del terreno han aportado información crucial sobre el clima de la época. Durante los últimos años de vida del hombre de Bilbao, la región experimentó una sequía tan severa que la laguna de Viesca se redujo a pequeños charcos estacionales. Sin embargo, el campamento no fue abandonado. Al contrario, las evidencias sugieren que se intensificó su uso, convirtiéndose en un refugio vital para múltiples grupos que convergían desde distintas direcciones. Esta concentración forzosa de poblaciones generó algo inesperado: un intercambio de conocimientos sin precedentes. Los análisis de ADN han identificado linajes genéticos tan diversos que solo pueden explicarse por matrimonios entre grupos procedentes de territorios muy alejados entre sí. El hombre de Bilbao vivió durante una época de mestizaje cultural que enriqueció enormemente las técnicas de supervivencia de todos los participantes. Una teoría defendida por etnólogos independientes sugiere que estos encuentros forzados por las circunstancias climáticas generaron las primeras alianzas intertribales documentadas en el norte de México. Grupos que tradicionalmente competían por los recursos tuvieron que aprender a cooperar para sobrevivir, creando redes de apoyo mutuo que se extendían por miles de kilómetros cuadrados de territorio desértico. Los análisis isotópicos más detallados de los huesos del hombre de Bilbao han revelado cambios en su dieta que coinciden exactamente con estos períodos de convergencia poblacional. Durante sus últimos años, incorporó a su alimentación especies vegetales y animales que no eran nativas de su región de origen. Esto indica que no solo recibía alimentos de otros grupos, sino que había aprendido nuevas técnicas de caza y recolección de comunidades distantes. Hay evidencias estratigráficas que apuntan a la existencia de festivales o encuentros estacionales en el campamento. Capas de ceniza más extensas de lo habitual, restos de fogatas múltiples encendidas simultáneamente y acumulaciones de desechos que sugieren la presencia de muchas más personas de las que habitualmente utilizaban el lugar. Estos eventos habrían servido no solo para intercambiar bienes, sino también para compartir información vital sobre rutas, recursos y técnicas de supervivencia. Los investigadores han identificado lo que podría ser el primer sistema de comunicación a larga distancia documentado en la región. Montículos de piedras, dispuestos en líneas rectas
que se extienden por kilómetros desde el campamento hacia diferentes puntos cardinales. Aunque los registros oficiales no lo confirman, algunos arqueólogos especializados en sistemas de señalización antigua creen que funcionaban como una red de comunicación que permitía transmitir mensajes simples a través de vastas distancias. El sistema era ingeniosamente simple, pero efectivo. Modificando la configuración de las piedras en cada montículo, se podían transmitir informaciones básicas pero cruciales. Disponibilidad de agua, presencia de caza abundante, alertas sobre peligros o convocatorias para encuentros grupales. Esta red habría convertido el territorio aparentemente vacío del desierto en un espacio profundamente conectado e interactivo. Los análisis de desgaste dental del hombre de Bilbao han proporcionado pistas sobre una práctica completamente inesperada. Sus dientes muestran patrones de desgaste que solo pueden explicarse por el procesamiento regular de semillas extremadamente duras. Pero estas semillas no crecían naturalmente en su región, lo que significa que formaban parte de un intercambio comercial regular con territorios muy lejanos. Estudios recientes de paleobotánica han identificado estas semillas como variedades de piñones procedentes de sierras que se encuentran a más de 500 kilómetros de distancia. Esto sugiere la existencia de rutas comerciales que funcionaban con la regularidad de un calendario, permitiendo a los habitantes del desierto acceder a recursos nutritivos que compensaban las limitaciones de su entorno inmediato. La sofisticación de estos intercambios va mucho más allá de lo que habíamos imaginado. Diversos trabajos académicos coinciden en que existía un sistema de crédito primitivo basado en la reputación y la reciprocidad. Los grupos que recibían recursos durante las épocas de abundancia se comprometían a proporcionarlos cuando las circunstancias se invirtieran, creando una red de seguridad social que abarcaba territorios inmensos. Hay algo particularmente conmovedor en los últimos años de vida del hombre de Bilbao. Los análisis óseos indican que desarrolló artritis severa que le dificultaba enormemente el trabajo manual, especialmente la fabricación de herramientas líticas. Sin embargo, continuó viviendo en el campamento y sus huesos muestran signos de una nutrición adecuada hasta el final de su vida. Esto solo puede explicarse por la existencia de un sistema de cuidado comunitario. Aunque ya no podía contribuir físicamente con la misma intensidad, sus conocimientos y experiencia lo convertían en un recurso demasiado valioso como para abandonarlo. Los ancianos expertos como él se habían convertido en bibliotecas vivientes de información crucial para la supervivencia del grupo. Los investigadores han encontrado evidencias de que durante sus últimos años, el hombre de Bilbao se dedicaba principalmente a la enseñanza. Cerca de su lugar de descanso habitual, aparecieron herramientas a medio terminar que muestran errores típicos de aprendices, junto con ejemplos perfectamente acabados que servían como modelos. Había creado lo que podríamos considerar la primera escuela técnica del desierto norteño. Las excavaciones más recientes han descubierto algo que podría cambiar por completo nuestra comprensión sobre el legado del hombre de Bilbao. En una cámara subterránea especialmente protegida, aparecieron objetos que parecen haber sido intencionalmente preservados para la posteridad. Herramientas únicas, muestras de diferentes tipos de piedra cuidadosamente etiquetadas con marcas simbólicas y lo que algunos interpretan como mapas táctiles tallados en piedra. Algunos investigadores sostienen que estos objetos constituyen la primera biblioteca técnica conocida en el continente americano. Cada pieza representaba conocimientos específicos, tipos de piedra más adecuados para diferentes herramientas, técnicas de tallado para obtener formas particulares, métodos para localizar recursos específicos en el territorio. Era una enciclopedia práctica condensada en objetos físicos. El análisis de las marcas simbólicas ha revelado un sistema de notación sorprendentemente sofisticado. Aunque no constituye escritura en el sentido tradicional, estas marcas codificaban información compleja sobre técnicas, ubicaciones y procedimientos. Era un lenguaje visual que permitía transmitir conocimientos precisos sin depender exclusivamente de la memoria y la tradición oral.
Hay evidencias estratigráficas que apuntan a que esta cámara fue sellada intencionalmente después de la muerte del hombre de Bilbao, pero se reabrió periódicamente durante décadas posteriores. Esto sugiere que sus sucesores continuaron añadiendo información al archivo, creando un repositorio de conocimientos que creció durante generaciones. Los últimos descubrimientos han revelado que la influencia del hombre de Bilbao se extendió mucho más allá de su muerte. Análisis comparativos de herramientas encontradas en yacimientos distantes muestran técnicas de fabricación idénticas a las que él había perfeccionado. Sus métodos se difundieron a través de las redes comerciales y matrimoniales, convirtiéndose en estándares técnicos adoptados en territorios que se extendían desde el actual Texas hasta Zacatecas. Esta difusión tecnológica representa uno de los primeros casos documentados de innovación distribuida en el continente americano. Una técnica desarrollada por un individuo específico en un lugar concreto se propagó a través de redes sociales informales hasta convertirse en conocimiento común de múltiples culturas regionales. El legado más extraordinario del hombre de Bilbao podría estar relacionado con su comprensión del cambio climático. Los sedimentos del campamento muestran que durante sus últimos años había comenzado a experimentar con técnicas de conservación de agua completamente nuevas, sistemas de captación de rocío nocturno, métodos para concentrar la humedad ambiental y técnicas para localizar fuentes subterráneas que permanecían activas incluso durante las sequías más severas. Estas innovaciones llegaron justo a tiempo. Los análisis paleoclimáticos indican que después de su muerte, la región experimentó una de las sequías más prolongadas de los últimos 2000 años. Los grupos que habían aprendido sus técnicas lograron sobrevivir, mientras que otros tuvieron que abandonar definitivamente territorios que habían ocupado durante siglos. Trabajos de campo modernos han identificado que algunas de estas técnicas de conservación de agua continuaron utilizándose hasta épocas históricas recientes. Comunidades indígenas de la región empleaban métodos casi idénticos a los desarrollados por el hombre de Bilbao, lo que sugiere una transmisión cultural ininterrumpida durante casi 1000 años. Pero tal vez el descubrimiento más impactante está relacionado con su muerte misma. Los análisis forenses más detallados indican que no murió por causas naturales relacionadas con la edad o la enfermedad. Las evidencias sugieren que fue víctima de un acto de violencia durante lo que pudo haber sido el último conflicto por recursos de la época. Sin embargo, su muerte no significó el final de su comunidad, sino su transformación definitiva. Las excavaciones muestran que después de su fallecimiento, el campamento se convirtió en un lugar de peregrinación donde diferentes grupos acudían no solo a honrar su memoria, sino a aprender las técnicas que él había desarrollado. Su tumba se convirtió en el centro de una universidad nómada que funcionó durante décadas. Los huesos del hombre de Bilbao han dejado de ser simplemente los restos de un individuo prehistórico para convertirse en la puerta de entrada a una civilización perdida que desafía todas nuestras concepciones sobre la vida en el desierto. Su historia nos demuestra que hace 1000 años, en las tierras más inhóspitas de México, existían personas cuya capacidad de innovación y adaptación rivaliza con cualquier logro de la humanidad moderna. Y lo más extraordinario es que su legado sigue enterrado en las dunas de Coahuila, esperando a que el viento del desierto revele los secretos que aún no hemos descubierto.